Eh, ¿Qué opinión tiene usted sobre este hecho ocurrido esta última semana en el Parlamento? Primero decirle que ha sido una semana de verdad desgraciada para la democracia y para la imagen del Congreso de la República, porque durante todos estos meses hemos recibido copiosa información en el sentido de que el grupo llamado Los Niños, Ujú. ¿no? Tenían acumuladas denuncias sumamente graves por parte del Ministerio Público. Resulta que ahora todos han sido liberados. Y se imagina usted el impacto nacional que tiene una decisión de esa naturaleza. Pero a ellos se han sumado otros hechos paralelos. Hay congresistas que han sido denunciados por violación, por cortar ilegal e inmoralmente el sueldo a sus empleados, eh, y como corona de esta desgracia, se eliminó a la señora Delia Muñoz, una académica de inmenso prestigio nacional e internacional, como yo creo nadie lo discute, y que estaba pintada para ser defensora del pueblo. Esa señora fue presentada por una Ujú. bancada, además no lo aceptaron, presentaron otra terna, sin ella por supuesto, pero resulta que uno de los miembros de la terna renunció. Entonces plantearon que ella vaya a su reemplazo y no quisieron. De tal manera que no hay ninguna justificación para ese nombramiento. Por eso digo que ha sido una semana penosa, desgraciada, donde el Congreso se sigue desdibujando ante la opinión pública y gran parte de lo que Ujú. ocurre es que los partidos políticos históricos, debidamente organizados y estructurados, no tienen una presencia en el Parlamento. Esa es la verdad. El Parlamento está conformado por asociaciones, grupos que se compran el vientre de alquiler, ¿no? Compran un membrete, buscan candidatos en todos los departamentos y lo llevan en sus listas. Hemos tenido más de Ese, 30 cambios de parlamentarios, que han saltado de una bancada a otra claro, bancada. ese va a ser No me puedo un reto. adelantar por tiempo. Ese va a ser un reto de los partidos que tienen historia, algunos denominan tradicionales como el APRA y Acción Popular, para los próximos años. Ahí van a tener que trabajar mucho. Vamos ahora con don Mesías Guevara, porque, digamos, en el ojo de la tormenta, don Mesías, han estado 4 parlamentarios que son de Acción Popular, como decía don Lucho, conocido como los niños justamente, y que finalmente han salido exculpados y con votos de la propia bancada. Esto, ¿qué reflexión tiene que tener en el partido del Paseo Colón? Bueno, Ricardo, en primer lugar es bueno hacer un análisis integral en el sentido de que efectivamente Acción Popular, mi partido, está atravesando por una crisis muy seria, pero inmerso en una crisis más amplia, en la que no se escapa ningún partido político, en la que incluso producto de esta crisis política, el pueblo peruano le ha perdido la confianza a la clase política y ojo, y peligrosamente estamos yendo a una desconfianza total del sistema democrático. Yendo ahora a mi partido y al Congreso de la República, quiero manifestarles que lo que ha ocurrido con ese famoso blindaje es un acto de complicidad, es un acto de hacer una apología incluso abierta de lo que es la impunidad. Esa impunidad se ha habido reflejada en esta votación, en este blindaje, pero tiene su sustento, Ricardo, lamentablemente. Tiene su sustento porque congresistas de otra bancada también están en el ojo de la tormenta. Los famosos muchasueldos, los famosos congresistas que de manera sistemática han ido mochando los sueldos tal como han aparecido en algunos medios de comunicación, en algunos reportajes. Y por lo Es una tanto, suerte de hoy por mí, mañana por ti. correcto, esa vieja frase otorongo, no come Ujú. otorongo, lamentablemente se ha vuelto a consolidar, pero para mi entender, peligrosamente estamos viendo hacer que la población pierda la confianza en la política. Lo que hoy vemos no son políticos, sino son personajes
mercantilistas disfrazados de políticos. Y es por eso que es urgente que nosotros fortalezcamos este sistema electoral para de esa manera hacer que la participación sea plena de hombres y mujeres de bien, y sobre todo de los jóvenes que busquen esa renovación, pero como te repito, lamentablemente no hay los canales necesarios y respectivos, y ahí yo creo que todos los partidos políticos democráticos que así queremos entendernos y calificarnos, debemos reflexionar y apoyar las reformas profundas que el Perú necesita. Correcto. Don Lucho, ¿cómo fortalecer los partidos políticos? Porque don Mesías ha dado en el clavo. El APRA, por ejemplo, está nuevamente renaciendo, tiene ya la inscripción ante el jurado, pero es un partido que, entiendo, busca renovarse. ¿Cómo volver a esa política que hasta los 80 daba gusto sentarse a ver un debate parlamentario en el Senado, por ejemplo? ¿Cómo recuperar esto, pero además la confianza del hombre y de la mujer de a pie? Bueno, sin partidos está ocurriendo lo que comenta el parlamentario Guevara, ¿no? Estamos destruyendo no solamente las instituciones, sino al país en su conjunto. Porque un partido es una organización, es historia, es estructura, ideología, programa, y en consecuencia representa una comunidad importante. Bueno, todo eso ha sido destruido lentamente por 1000 razones. Que además por un jurado nacional de elecciones que no nos merece ningún crédito, ninguno. Hemos visto nomás que una dependencia del jurado de elecciones acaba de dar un zarpazo rechazando las demandas que tachaban la inscripción del partido de Martín Vizcarra, ¿no? Dice, no, pues sí tiene derecho a participar, ¿no? Me dirán que se ruede, no, pero es el Jurado Nacional de Elecciones el que manda. Es una vergüenza lo que está pasando, es una ofensa a la opinión pública, es un agravio a la ciudadanía, sobre todo de una persona que ha sido inhabilitada 10 años, que está complicado en hechos de corrupción sumamente graves, y no solo me refiero al tema de la vacuna, sino a desfalcos y corruptelas que cometió cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua, y que por eso lo vacaron, lo expulsaron. Entonces tendremos que apuntar, don Lucho, por una reforma más integral, una reforma política mucho más integral. Sí, claro, tiene que haber cambios fundamentales. Los partidos grandes, ¿no?, bien estructurados como Acción Popular, como el Partido Aprista, son una garantía no solamente de democracia, sino de eficiencia y de ética para el país. Entonces debemos apuntar a eso, primero limpiando el camino, reformando las leyes que realmente hacen casi imposible seguir adelante, y garantizando que un proceso electoral próximo los partidos fuertes estén adecuadamente representados, ¿no?, y que salgan fuera de juego todos estos grupetes que forman parte de vientre de alquiler. Entonces, es un desastre lo que ha pasado. Yo naturalmente hago excepción de una veintena de parlamentarios de primer nivel en diferentes agrupaciones que han demostrado calidad profesional, honorabilidad y eficiencia, pero lastimosamente son la minoría. La mayoría tiene una imagen bochornosa en el país. Don Mesías, no sé si usted coincide con don Lucho en el sentido de que sería necesario también aplicar una reforma que incluya modificaciones dentro del actual cuadro que tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a raíz de últimos fallos que ha tenido. No, yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque en primer lugar eso ya significa una manipulación. Además, todas esas acciones están respondiendo a un acto de cierta clase política que no quiere entender que siempre tiene que haber la humildad para aceptar un resultado, ya sea positivo o negativo. Hay que ser hidalgos en la victoria, hay que ser hidalgos y humildes en la derrota también, y por lo tanto, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, que ha estado en los últimos años, no solo de este año de 2021, sino de 2016, siempre diciendo que le han hecho fraude, y de ahí en adelante no hemos levantado cabeza. Y producto de ello, incluso hemos tenido cerca de 6 presidentes, porque al Congreso de la República la han convertido en el epicentro de una conflictividad nacional. Curiosamente, los conflictos no se
gestan ya en las calles, no se gesta en la población, sino se gesta en el seno del Congreso de la República. Recordemos que hace unos días atrás la señora Fujimori ha salido a decir que efectivamente en el último proceso electoral no ha habido fraude. Entonces hizo tanto escándalo, incluso ciertos personajes viajaron a la OEA a tocar la puerta de la OEA para que le denunciaran un fraude. En estos momentos tenemos que respetar las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, a quienes sí hay que fortalecer, a quienes hay que cuidar. Recordemos que el sistema electoral tiene 3 instituciones tutelares, que son la RENIET o el RENIET, que es la OMPE y el propio Jurado Nacional de Elecciones. Las reformas deben ir fundamentalmente y sustancialmente en fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. Y ahí hay que fortalecer las democracias internas. Y para ello, mi estimado Ricardo, tenemos que conocer a ciencia cierta cómo es el funcionamiento de un partido político. Hay muchos aventureros, hay muchos tránsfugas que se ponen a hablar y analizar cómo funciona un partido político sin siquiera haber tenido un año o un tiempo prudencial de militancia. Fíjate que dentro de una democracia interna, por ejemplo, existe el uso de los padrones, donde lamentablemente se manipulan esos padrones. Y esos padrones tienen que ser prolijamente analizado y manejado por la OMPE y el RENIET. Y por otro lado también, para elegir a los candidatos y construir una lista parlamentaria, esta debe producir de alguna voluntad democrática interna, de tal manera que muchos dicen que hay que eliminar el voto preferencial. Yo digo, no hay que eliminar el voto preferencial, hay que trasladar ese voto preferencial a las primarias internas que incluso para evitar la manipulación de los padrones tiene que hacerse a través de elecciones primarias abiertas. Correcto. De tal manera que se amplíe y se forje y se canalice, se haga un canal donde viabilice la participación. Recordemos, Ricardo, que la política o los políticos son la intermediación entre el pueblo y el poder. Esa intermediación lamentablemente no se está gestando por la crisis de los partidos políticos. Y recordemos que en los últimos años este Congreso y el anterior han petardeado lo que es la reforma electoral. Don Mesías, perfecto. Me gustaría ahora tener opiniones de los dos lo más concreto posible, porque el tiempo nos va ganando, respecto a qué espera a la Defensoría del Pueblo con la asunción de Josué Gutiérrez como nuevo titular, cuestionado, entre otros temas, por el tema Vladimir Cerrón, por haber sido su abogado. Para muchos no cuenta con el perfil necesario. Hoy las columnas siguen, políticas y periodísticas siguen apuntando a ese tema. Eliana Rebollar se fue finalmente, es decir, le deja el camino libre para que decida todo su nuevo equipo, el señor Josué Gutiérrez. ¿Cuál es su reflexión? ¿Qué le espera a la Defensoría, don Luis González Posada, en adelante? Bueno, yo solo adelanto que el señor Mesías Guevara confiará en este Jurado Nacional de Elecciones. Yo no confío. Al APRA lo eliminaron por haber presentado una hora después su solicitud según el reloj de ellos. Y al PPC también hicieron lo mismo. Ese es el mismo Jurado de Elecciones que se negó a enseñar actas. Entonces no tengo ninguna confianza. Lo primero que hay que hacer es renovar el equipo del Jurado Nacional de Elecciones para que dé las garantías necesarias. Y naturalmente cambio de leyes. Oiga, la reelección es absolutamente indispensable porque se necesita una clase política preparada. Ahora, como estamos terminando, le quiero decir que yo estoy sorprendido con esa elección, vuelvo a decirle, ¿no? Claro. Una especie de compadrazgo cruzado entre las agrupaciones políticas cuando había gente estupenda. Y ponía el caso de la doctora Delia Muñoz, que debió ser la defensora del pueblo y que por triquiñuelas legislativas, por componentes, simplemente fue eliminada. Esperemos pues que ya nombrado el defensor del pueblo, que demuestra capacidad e independencia en el ejercicio del cargo. ¿Usted tiene, dentro de su opinión, don Lucho, esa percepción publicada en los últimos días en los medios y que ha tomado fuerza en el sentido de que esto sería parte de un acuerdo político que tiene como paso siguiente participar justamente del nuevo defensor del pueblo de la elección de los magistrados a través de la Junta Nacional de Justicia, y que apuntaría también a reafirmar o consolidar posición de algunos partidos dentro del Tribunal Constitucional?
Mire, después de lo que estamos viendo, yo le puedo decir que todo es posible. Hay Ujú. que tener ojo para mirar. Mire nomás lo que sucede en el Jurado Nacional de Elecciones, perdón, en la Junta Nacional de Justicia. Uno de sus miembros ha excedido el plazo en el cargo, tiene más de 75 años, creo que tiene 77 o 78, y lo mantienen en el cargo por una especie de interpretación auténtica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que las instituciones que sustentan un Estado constitucional de derecho no solamente estén constituidas por personas honorables, sino que cumplan adecuadamente sus funciones con independencia, con capacidad y con una demostración, ¿no?, de eficiencia que todo el país está reclamando. Ahora no sucede eso, y esa es la gran crisis o parte de la gran crisis que estamos padeciendo. Don Mesías, usted ha conocido dentro del trabajo parlamentario a Josué Gutiérrez, ha sido parlamentario, me parece, si no me equivoco, durante la gestión en el que también usted estuvo en el Congreso. Bajo ese análisis, esa percepción, ¿qué le espera a la Defensoría? Mira, mi estimado Ricardo, ahí permíteme hacer otro análisis más integral y preocupante. Lo que ha ocurrido con la elección de Josué, más allá de la persona, hay que analizar el contexto y la manera como se ha llevado esta elección y cuál es el objetivo de esta estrategia que han implementado desde el Congreso de la República. En primer lugar, más allá de la elección de Josué Gutiérrez, hemos visto a la luz de los hechos que un proceso de negociación que es lógica, que tiene que darse para en busca de un consenso, pero lamentablemente eso ya se ha convertido en una componenda, se ha convertido en un arreglo bajo la mesa, y hemos visto fotografías incluso de que se han llevado a cabo en ciertos restaurantes, pero más allá de eso hay que poner en la mesa cuál es el real objetivo. Que el real objetivo es romper con las instituciones de nuestro país y tomarlas prácticamente por asaltos para someterlas a los intereses subalternos. Por ejemplo, ya tomaron el Tribunal Constitucional, donde vemos que ahí están gestándose y privilegiando, primando lo que es una conducta netamente conservadora. Y desde allí prácticamente le están dando la venia a todas las actitudes que ha tomado el Congreso de la República. Por otro lado, el Congreso de la República también ya tomó a la SUNEDO. La SUNEDO ya lo tomó. Y ahora han tomado la Defensoría del Pueblo, cuyo presidente o la presidencia del jurado de la Junta Nacional de Justicia precisamente está o recae hasta hoy en el Defensor del Pueblo. Y por otro lado, están pretendiendo someter al Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE. Es decir, están copando todas las instituciones, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque están rompiendo la autonomía, están rompiendo el equilibrio de poderes, el check balance. En estos momentos el Congreso se está convirtiendo en el ombligo del poder. Y ojo, y la visión que lamentablemente dentro de este contexto mediocre que está teniendo el Congreso de la República, porque como tú muy bien has dicho anteriormente, no hay ese debate de profundidad ideológico y filosófico que necesita de una clase política cuyos resultados y decisiones sirvan para orientar el destino de nuestra patria. No, al contrario, están viendo que en el corto plazo no hay concepto de prospectivo, no hay concepto de innovación, no hay concepto de transformación del Estado que necesita hoy nuestra patria. Por lo tanto, es allí que debemos de preocuparnos. Lo que ha ocurrido con José Gutiérrez, más allá de su persona, simplemente es la punta del iceberg de una estrategia que han montado de manera sistemática y que por inercia pretenden tomar todas las instituciones para de allí gobernarnos, no como instituciones, no como una política pública de Estado, sino simplemente por intereses subalternos. Y para concluir mi participación, Ricardo, quiero, fíjate, también poner un punto en la mesa de la incoherencia. El Congreso de la República aprobó una ley de idoneidad, para poder incluso nombrar a un ministro, a un viceministro y a un gerente. Pero sin embargo, eligen a una persona que no cumple y no tiene el perfil para ser el defensor del pueblo. Eso es un acto de incoherencia y acto de inconsistencia política. Tengo solo 2 minutos porque el equipo de producción me dice que ya tenemos que cerrar la entrevista. Una opinión de 1 minuto a cada uno sobre la propuesta para que la presidenta de la República, ante situaciones como la que se atraviesa hoy y que no hay vicepresidente, pueda gobernar de manera remota. Don Luis González Posada, su reflexión sobre el tema. Mire, ya está tomada la decisión. Ahora lo importante es que
el gobierno en su conjunto tome medidas frente a versiones absolutamente falsas y ofensivas contra el Perú que están lanzando personajes como López Obrador de México o como el Gustavo Petro de Colombia, donde lanzan narrativas falsas y agraviantes. Entonces, ¿qué hacer? Salir a combatirlos. Hay que denunciarlos ante la Corte Internacional de Justicia de acuerdo al artículo 36 de sus estatutos, porque están atentando contra tratados internacionales. Esos dos países, por ejemplo, están saboteando la Alianza del Pacífico. Entonces aprovecha la presidenta ahora que salga, no sé a dónde va a salir, ni cuándo, ni cómo, pero si sale, aprovecha para llevar la voz firme del Perú frente al grupo que nosotros llamamos pues el socialismo del siglo XXI, las dictaduras latinoamericanas de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y gobiernos como el de la Argentina, el de Correcto. Colombia y finalmente el de México, que están destruyendo los principios básicos del derecho internacional. Don Lucho González Posada, expresidente del Congreso, ex canciller, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable como siempre, volveremos a conversar. Muy gentil. Nos quedamos solo con la última pregunta ya con don Mesías Guevara.